Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen virtualmente, que no se pueden imaginar todas las personas que nos están siguiendo diariamente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presencialmente. Y siempre muchísimas gracias doy a nuestros sponsors, a nuestros socios, y les animo a que todos se hagan socios, porque como ven, aquí somos una familia. Yo quiero agradecer enormemente, lo primero, el tener a... Bueno, es que me emociona, la verdad. Estoy muy nerviosa hoy, no lo sé por qué, pero tener aquí a Fray Alejandro Salazar, pero religiosamente Fray Alejandro de la Cruz, es que es emocionante. Por otra parte, es una persona a la que yo desconocía, aunque sabía, no sé, yo soy siempre de mi parroquia, mi tal, mi cual, mi cual. Bueno, pero es que cuando he hablado de Fray Alejandro de la Cruz, todo el mundo, absolutamente todo el mundo le conoce. Incluso he pasado la invitación a gente y me decía, no la pase. Además, es que no la vamos a pasar los demás, porque no vamos a tener sitio para sentarnos. Digo, hombre, eso tampoco. Digo, a ver, si ahora resulta que porque no os la paséis vamos a estar solos, porque se lo merece. Pero evidentemente hay mucha gente que no la pasa por miedo a no poder sentarse. Así que estoy encantada de tenerte aquí, de verdad. Se lo tengo que agradecer a Chabela porque me dice, vienes a tomar un café y yo no sé por qué nunca tengo tiempo para nada. Y digo, sí, pues bueno, hoy no sé qué, mañana, tal, bueno, no tal. Y ahí aparece Fray Alejandro y dice, tiene que dar una conferencia. Y dice, pues si no puedo porque me voy el 30. Digo, pero ¿cómo no vamos a venir al Ateneo si es que en el Ateneo es el único lugar que no te conocemos? Bueno, ya con Chabela es imposible decirla que no. Y ya con el padre, el vicario general de la diócesis, pues dijo, yo tengo que dar la sorpresa de presentarle. Digo, pues no sabes la ilusión que le va a hacer. Así que ha sido una sorpresa, pero nos hemos cruzado en la puerta. Y por otra parte, Chabela, pues como todos ustedes saben, me ha dicho, di que soy, que para mí es lo más importante del mundo ser voluntaria de Cáritas de la Iglesia del Santísimo Cristo, que aquí está don José Vicente, como no podía faltar. Entonces, estamos todos. La verdad es que Dios nos proteja y que yo con lo que siento muchísimo es haberte conocido pues tan tarde. Y por eso yo creo que debías de esperar unos años para irte. Pero tú siempre estarás donde Dios quiera. Así que doy el paso ya al vicario general de la diócesis, don Álvaro Asensio Sagastizábal, y luego hablará nuestra querida voluntaria, que también es concejala. Muy bien, pues buenas tardes. Fray Alejandro Salazar Vázquez nace en el año 1974, el 7 de septiembre, y justamente un día después recibe las aguas del bautismo, el sacramento más importante para los cristianos. Sus padres demuestran que son buenos padres cristianos que le bautizan y justo al día siguiente de nacer, valorando así ese sacramento tan importante. Él entra después de hacer sus estudios, de lo que es todos los estudios de la primaria, del bachillerato, todas estas cosas, en la orden de los carmelitas descalzos, y hace todo el proceso que tienen que hacer los frailes de postulante, noviciado, después los primeros votos, junior, todos los pasos que tiene que hacer hasta los votos solemnes, ¿no? Y hace la profesión solemne el día 26 de mayo del año 2001 en Roma. Y allí es donde ha estado él estudiando, ha estudiado en distintos institutos de teología, estudió filosofía en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Los estudios de teología los hizo en el Teresianum en Roma, que es de la Orden Carmelitana, es el centro de estudios, la facultad que tiene la Orden Carmelitana allí en Roma. Allí está hasta el año 2001. Después también estudió teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde compartimos no tiempo, pero sí las mismas aulas, porque todos estuvimos estudiando en la misma universidad y supongo que hemos tenido profesores comunes que nos han dado alguna asignatura, el mismo profesor. Y después también se especializa en teología de la vida consagrada en el Claretianum.
esa especialidad la obtiene, es una segunda licencia en teología, son 2 licencias las que tiene, la de la dogmática y después la de la vida consagrada, teología de la vida consagrada, en el año 2015. Pero yo me quiero centrar en su presentación, en su etapa de Santander. Él, en los años que está en Roma, aparte de estudiar, pues tiene cargos en el Teresianum como ecónomo, en la propia comunidad del Teresianum ha sido ecónomo antes estuvo también en Santa María de la Scala, que es una iglesia que llevan los padres carmelitas, que está en el Trastevere, una iglesia muy, muy significativa, en un barrio muy significativo de Roma. Bueno, pero él aterriza, por decirlo así, en Santander, y en Santander viene a la parroquia del Carmen y de Santa Teresa. Y entonces acontece una revolución en esa parroquia. Los que sois feligreses de esa parroquia, que veo muchas caras conocidas de esa parroquia, pues después de una comunidad de sacerdotes muy entregados, pero mayores, recuerdo pues al padre Javier, algunos padres carmelitas que dieron la vida, ¿no? También en esa parroquia, pero unos se enfermaron, murieron, otros se hicieron muy mayores, tuvieron ya que marchar a otros destinos, a casas donde están cuidados, pues esta parroquia se ve quedado un poco como apagada, por decirlo así, ¿no? Y de repente viene un terremoto de fraile, ¿no? Un terremoto de fraile acompañado con otros frailes también colombianos. Al principio decíamos, uy, colombianos, ¿qué nos va a venir? ¿Qué nos va a venir aquí de Colombia? ¿No? Pero después nos han dado una lección de buen hacer, ¿no? Y ahora lloramos porque se marchan. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Yo quisiera como describir un poco pues su hacer en Santander, ¿no? Entonces, en Santander yo le considero un dinamizador de la parroquia del Carmen y Santa Teresa junto con sus hermanos carmelitas. No es un trabajo que hace solo, sino que hace un trabajo, sabe trabajar en equipo con los otros frailes de la comunidad. Luego es un buen compañero de otros sacerdotes, un buen compañero de otros sacerdotes hasta tal punto que aquí en la ciudad de Santander, cuando en la zona del Santander, que llamamos el arciprestazgo, tenemos que elegir el cargo de arcipreste, que es un nombramiento que hace el señor obispo, pero que hace una consulta, en todas las papeletas salía Padre Alejandro, Fray Alejandro, Padre Alejandro, o sea, arrasó en la votación, ¿no? Entonces don Arturo le nombró arcipreste, que es un puesto que tiene sobre todo ese matiz de cultivar la fraternidad sacerdotal entre los sacerdotes del mismo arciprestazgo. Siendo fraile, ¿no? Ha encajado muy bien con los curas diocesanos, de tal manera que hemos conseguido vivir una amistad auténtica y verdadera. Yo le defino como un buen sacerdote de Cristo, como un fraile hijo de Nuestra Señora del Carmen y fiel discípulo de Teresa de Jesús, la santa española, no es colombiana, es española, es española, y un gran amigo, amigo confidente y consejero. Quizás esas son como palabras que pueden definir quién es Fray Alejandro. Una parte de los estudios, de todo sacerdote, fraile, amigo. Una palabra de gratitud. Gratitud de tu parroquia. Llevas unos meses desde que se hizo pública la noticia, un poco antes de tiempo, ¿no? Un poco antes de tiempo de cuando debería hacerse, se hizo pública la noticia de que volvías por obediencia a tu superior, que es tu provincial, a Colombia, pues de repente la parroquia, pues hay otro terremoto en la parroquia, que Fray Alejandro se nos va, ¿no? Lágrimas, disgusto, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar firmas. No, ese no es el modo, ese no es el modo de trabajar en la iglesia. Nosotros nos reivindicamos, nosotros somos personas de obediencia, podemos pedir, podemos hablar, pero vivimos los traslados y los destinos que tenemos los sacerdotes de otra manera, ¿no? Pero sí que, bueno, pues gratitud de tu parroquia, que te la van demostrando pues día a día, en todos estos meses que estás viviendo, que estás continuamente con despedidas, ¿no? Manifestándote el cariño y la gratitud. Gratitud de la parroquia. Gratitud de la diócesis de Santander. La diócesis de Santander, y por eso vengo y he puesto en especial interés, ¿no? en
en pedir al Ateneo que me dejaran presentarte. No es costumbre que una persona que no está en la Junta sea quien presente, ¿no? Es decir, que pues han accedido gustosamente en que hiciera yo la presentación, porque quería manifestarte públicamente y en este contexto la gratitud de la Diócesis de Santander por tu persona y tu trabajo en los años que has estado entre nosotros. Un signo de gratitud, como anécdota voy a contar, lo han visto todos en los periódicos y en la prensa, que recientemente visitamos al Santo Padre, un grupo de sacerdotes de la diócesis, el Consejo Episcopal, el Cabildo Catedral, y entre todo ese grupo de un poco más selecto, por decirlo así, del gobierno de la diócesis, pues resulta que había un fraile de marrón con capa blanca. Y decía al Santo Padre, ¿y quiénes son esos que están con Fray Alejandro, ¿no? Que vienen de Santander. ¿No? Bueno, pues no, pero eso fue una indicación expresa del señor obispo. Un sacerdote de los que iba a ir, del Cabildo Catedral, en último momento no pudo venir, sobraba una plaza, que estaba ya pagado los billetes, tenemos que pensar en un sacerdote que venga con nosotros a Roma, que aproveche el viaje, ¿no? Y rápidamente salió el nombre Fray Alejandro, Padre Alejandro, como gratitud, como un signo de la diócesis de cariño hacia él por su trabajo y su buen hacer entre nosotros. Y luego gratitud, no solo de la parroquia, de la diócesis, sino de la ciudad de Santander, como ciudad. La ciudad de Santander es más grande que lo que es la parroquia y la diócesis, porque tiene otras instituciones de tipo cultural, civil, entre ellas este Ateneo de Santander, que es una de las instituciones culturales más importantes y de prestigio de la ciudad, donde muchos conferenciantes vienen aquí a dar conferencias sobre muchísimos temas, pero también hay muchas personas que vienen a escuchar, ¿no? Y no todos, no estamos en un ambiente diferente de lo que es nuestras parroquias, nuestras salas de catequesis, estamos en un ámbito cultural de la ciudad, ¿no? Y aquí también pues está este signo de gratitud que la sala pues prácticamente llena, ¿no? Prácticamente llena. Bueno, pues tu trabajo en Santander, gratitud a tu persona y a tu trabajo, a tu vocación, a lo que eres, y también te esperamos. Te esperamos, ¿por qué? Porque tú te vas, pero entiendo que te llevas contigo el recuerdo y el cariño de muchas personas, y lo dejas también aquí. Lo dejas también aquí. Te llevas la nacionalidad española. Ya vino un colombiano y devolvemos un español, ¿no? Entonces devolvemos un español que yo siempre digo que volverá, porque siempre vas a tener en esta diócesis un destino pastoral esperándote. Siempre vas a tener esta diócesis un destino pastoral esperándote. Te dejo la palabra. La felicidad está en ti. Atrévete a vivir. Muchas gracias. Chabela, perdóname, porque es que Chabela tiene que intervenir porque quiere hacerte un regalo muy especial. Así que, y gracias a ella estás aquí, porque si no, no te habría conocido yo. O sea, fíjate, mi gratitud. Muy buenas tardes. Pues es un placer y un orgullo para mí, como santanderina, como cristiana y como representante del equipo del Ayuntamiento de Santander, y que sepas que la alcaldesa no ha podido venir hoy, pero está de corazón con nosotros. Muchísimas gracias, porque gracias a ti, Mercedes, hemos conseguido que el Fray venga y tenga una buenísima despedida. Álvaro, muchísimas gracias a ti como vicario, como deán de la catedral, porque cuidas a nuestros pastores. Y a mí me toca decir, pues unas palabras, ha sido difícil resumir lo que yo siento que ha sido el Fray para la ciudad de Santander. Una persona que llegó hace 5 años, llegó un carmelita a nuestra ciudad, Fray Alejandro de la Cruz, nuestro Fray. Un hombre nuevo en la ciudad, de otro continente, de otra cultura, pero un hombre con un lenguaje común, la fe. Un carmelita descalzo, dispuesto a conquistar los corazones de los santanderinos, y viendo este auditorio y sabiendo de tantas comunidades y grupos de fieles activos que se acercan día a día a la parroquia del Carmen, está claro, Fray, que lo conseguiste. Seguramente la mayor cualidad de una persona y que hoy no es especialmente valorada es la bondad. Y hoy nos encontramos con un hombre bueno y que además tiene un toque especial, un carisma para transmitirnos que la fe y la seguridad en Dios es indispensable
en el mundo que vivimos para caminar con alegría y esperanza. Fray, nos has demostrado que una vocación al servicio de los demás ha movido los corazones de todo un barrio de la ciudad, que tu trabajo como jefe de equipo incansable, con fuerza, y tu entrega diaria ha hecho posible que la parroquia de los Carmelitas sea una parroquia renacida, una parroquia viva. Eres un referente para la ciudad. Hablaba con Mercedes, ¿no? Qué pena que los jóvenes tengan de referentes a Rosalía, a Mbappé, y bueno, y que tengamos un referente tan importante en el ámbito de la religión, que es nuestro Fray. Pues eres un referente en la ciudad, eres también un referente para las personas que sienten iglesia, eres un buen hijo de la Virgen del Carmen, tan venerada en nuestra ciudad. Te echaremos en falta en la próxima procesión. Don José Vicente, cuando llegaste, te dijo: vas a ser la primavera en la parroquia. Y te felicito, porque has sabido ser primavera en los veranos, los otoños y los inviernos durante estos 5 años. Para todos los que estamos aquí y para muchísima gente que me ha dicho que no podía venir. En estos días te vas, Fray, pero vete contento porque te llevas las manos llenas de agradecimiento y cariño. Y tú te quedarás para siempre en la memoria y en el corazón de fieles y amigos que te hemos conocido. Y no olvidaremos tus expresiones. Señor, ¿no te aburres ahí encerrado todo el día en el sagrario? A ver, entendámonos. Vamos a ver, hay que sonreír. Fray, te despedimos con una sonrisa y también con una pregunta. ¿Tú crees que si rezamos volverás? Tengo un detalle para ti de la alcaldesa, pero antes quisiera compartir con vosotros una oración que me ha pasado Fray Ferney, que está aquí con nosotros, y que es la siguiente. Donde estés, Dios te guíe. Donde vayas, Dios te acompañe. En lo que hagas, Dios te ilumine y por siempre, Dios te bendiga. Y ahora toca el detalle del ayuntamiento. Cuando le dije a Gemma que habíamos organizado este acto para despedirte, me dijo: es una pena, no puedo estar, por favor. Quiero que le mandes este detalle. Lo eligió ella expresamente, porque yo le dije: regálale pues, un Palacio de Magdalena, un ayuntamiento. Y me dijo: no, le voy a regalar esta vista, que es la que ha visto él durante 5 años. 5 años desde la parroquia. Qué hermosura. Vale. Y por último, el escrito que le ha hecho la alcaldesa, que es el siguiente. Querido Fray, siento mucho tu marcha de nuestra ciudad y no poder estar hoy contigo. Sé que nos volveremos a ver y que igual que cuando te empadroné la primera vez, lo haré una segunda vez. Gracias por todo lo que nos has aportado a nuestra ciudad, por tu fe, sinceridad y sentido de humanidad colectiva. Ojalá nos podamos despedir personalmente, pero por si acaso, gracias, suerte y salud. Un abrazo, Gemma Igual. Luego la hacemos. Bueno, a ver, que venga. La foto, esta la tengo que enseñar a Gemma. Bueno, pues yo la agarro. Aquí manda el fotógrafo siempre. Vamos a dejarle porque es que es el protagonista y le estamos quitando mucho tiempo. Bien, pues yo me siento muy, pero muy querido. Y yo soy muy llorón. Cuando yo estuve en Roma 15 años. Y siempre fui un fraile, o sea, de oficina. Siempre estuve en la oficina y siempre estuve detrás del escenario. Fueron muchos los congresos de espiritualidad que
que organizamos. Bueno, que organicé porque era yo el que gestionaba y bueno, y hagamos. Y con el equipo de la facultad, muchos encuentros de espiritualidad, semanas de espiritualidad, y yo siempre detrás. Yo nunca me sentí acá, pues nunca, nunca. Los que me conocen, yo no, no. Y, y bueno, sí estoy como emocionado, me da una pereza. El caso es que, bueno, yo voy a comenzar, pues yo soy un carmelita descalzo de Colombia, yo soy colombiano y tengo 3 testigos de Santa Teresa, Santa Teresita, San Juan de la Cruz. Y voy a comenzar con Santa Teresita del Niño Jesús. Mi vida es un instante, una hora pasajera, mi vida es un momento que escapa fugitivo. Tú lo sabes, Dios mío, para amarte en la tierra no tengo más que por hoy. Y a mí eso me gusta, el hoy. Y me gusta mucho porque yo soy uno que no vive el hoy. Yo vivo siempre deprisas y no disfruto el instante. Y siempre como con tantas cosas y en estos años pues me he sentido a veces como muy inútil y con todo lo que decía pues don Álvaro, pero me he sentido porque yo quisiera llegar y no llego, en fin. Pero eso es lo que me llama la atención de este texto, el hoy de nuestra vida, el hoy de todos nosotros, porque miren, yo viéndolos, son muchas las caras conocidas, ya voy cogiendo más confianza. Son muchas las caras conocidas y todos los que estamos aquí, pues en cierta forma, pues nos hemos visto, nos conocemos y, y bueno, ustedes saben cómo soy a las carreras siempre. Cuando Chabela me puso pues en este lío, pues entonces a mí lo único que se me ocurrió hablar fue como pensé en la felicidad. Y yo creo que la felicidad, todos nosotros queremos eso, todos nosotros queremos ser felices. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere estar triste o estar mal. Una cosa es que vivamos mal, que estemos tristes, que vivamos estresados. Pero todos nosotros queremos en definitiva estar bien, estar felices. Y la felicidad hay que vivirla, porque para ese fin de amor Dios nos hizo. Dios nos hizo para este fin de amor, dice San Juan de la Cruz, para estar contentos porque somos su obra maravillosa. Sin embargo, no lo logramos, no lo logramos. Yo cuando entré de Carmelita, yo no lo creía, yo estudié siempre en un colegio diocesano. Esto no es una charla, es un testimonio, porque me da mucha vergüenza aquí con los ilustrísimos, pues que, entonces, no, esto es un testimonio. Y yo siempre estudié con curas y, y siempre tuve muy buen rollo con el padre rector me suplicaba y me suplicaba el padre Nazareno que no, que yo tenía que estar en el seminario. Y yo, no, seminario, no, y yo subí al seminario, pero como que no me gustaba. Y cuando subí al Carmelo, me flechó. O sea, yo subí al Carmelo y fue una cosa maravillosa porque yo soy un chico de barrio. Yo soy de barrio, de un barrio de Medellín. Ferney y yo tenemos una disputa porque es que los dos barrios son más peligrosos, pero el más peligroso es el barrio de él. Aunque él diga que no, pero soy de barrio. Yo crecí en el barrio y soy de padres separados. Y mi papá, un hombre bueno, mi papá carnicero, pero mi papá pues un hombre, sí, bueno, pero, o sea, tenía 2 defectos mi padre. Bueno, un hombre creyente, eso sí, un hombre creyente. Creyente, carnicero, muy buen carnicero. Él cogía una vaca y un marrano y lo descuartizaba. Y él quería que yo hiciera eso. Pero a mí me daba miedo coger hasta el cuchillo. O sea, yo no era capaz y me impresionaba muchísimo. Un hombre bueno, con defectos, pues le gustaba mucho pues el aguardiente, eso le gustaba, le encantaba. Y le encantaban todas las mujeres de Medellín. Todas. Él quería todas las mujeres de Medellín. Entonces, bueno, ese es mi padre. Mi madre, pues, aguantó 14 años. Nunca mi padre nos trató mal. O sea, físicamente no.
el maltrato tal vez era psicológico porque entonces como llegaba borrachito, entonces era como con muchos gritos, entonces vivíamos ahí hasta que mi mamá, muy valiente, ya, se fueron y que se fue él y quedamos mi mamá, mi hermana y yo. Y mi mamá ha sido siempre una luchadora y mi hermana y yo estudiamos en colegios muy buenos, los dos colegios católicos y colegios donde van los pijos. Yo no era pijo, pero estaba en ese colegio. Siempre me he camuflado y yo iba a ese colegio y, y era muy chistoso porque teníamos uniforme y en los uniformes de mis compañeros, las camisetas eran todas bien aplanchaditas. Mi mamá no planchaba, me decía, tú tienes que planchar. Yo por ese entonces no me gustaba planchar, ahora me encanta. Ahora me encanta. El caso es que ahora es que yo iba todo arrugado y entonces me iba, pero ¿cómo te vas así? Yo no tengo mamá que me planche. Y bueno, yo me iba así, muy bien. El caso es que estudié en ese colegio y yo no fui el más brillante. Académicamente yo no era brillante, un estudiante normal, pero sí muy carismático. A mí me conocía todo el colegio, me conocían todo, yo estaba en todos los actos, en los actos cívicos, yo estaba en todo, incluso en las peleas yo estaba, no era el más fuerte, pero yo era el que estaba ahí animando a la pelea y siempre me llamaban amazónico. Yo soy de Medellín, de Antioquia. Hay una parte en Colombia que es Amazonas. Y me decían amazónico por indio. En fin, fue una experiencia bonita. Ahí en el colegio con los padres, pues aprendí. Yo estudié en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí aprendí, o sea, muy devoto. A mí me encantaba, todo el rollo de iglesia me encantaba. Y ahí empezó como la semillita. Cuando terminé el colegio, pues yo estaba como, no sabía qué hacer. Yo quería estudiar contabilidad y me presenté a la universidad, pasé a contaduría pública, iba a empezar, pero mi madre pues no tenía pues así como la manera para pagarme. Yo no te preocupes, mamá. El caso es que yo también tenía un plan B y ya había conocido el Carmelo. Y el Carmelo, miren, las cosas de Dios, el Señor hace como quiere y uno sigue al Señor por interés. Y eso está en el Evangelio. O sea, lo seguían porque les dio de comer, porque se saciaron, lo seguían porque los curó de la enfermedad, porque les dio la vida, en fin, por muchas cosas lo seguían. Cuando yo llegué al seminario, hermosísimo, y yo pensaba dentro de mí, y yo puedo vivir aquí. ¿Dónde firmo? Yo vengo para acá. Y así fue. O sea, teníamos piscina, teníamos cancha, tenía una habitación para mí. O sea, tenía una habitación para mí. eh, iba a comer bien, porque cuando se fue mi papá, pues la crisis fue muy tremenda, entonces solamente comíamos arroz con huevo y arepa, arroz con huevo y arepa. Y bueno, yo sigo comiendo arepa, yo crecí a punta de arepa. Y la arepa es una masita que, eso sabe a lo que usted le eche, pero de eso nosotros comemos y es muy sabroso. Y bien, pues nada, pues entonces así empezamos y mi papá se fue y yo entré al Carmelo por interés. Dentro del Carmelo me empecé a vocacionar. Conocí, tuvimos la experiencia de conocer una santa chilena, Santa Teresa de los Andes, y vimos una película y yo vivía encantado. Pero yo no conocía ni a Teresa de Jesús ni a Juan de la Cruz. Yo soy pues era un chico de barrio, así todo aquí, todo así padre, muy bien padre, y hablando pues hacia lo colombiano, pues, pero, y los padres me empezaron a moldear, me dijo, no, te tienes que dejar el pelito así, tienes que hablar de esta manera, te tienes que vestir de esta manera, a ver, vístase bien, así uno no se sienta a la mesa así, entonces uno se tiene que sentar no sé cómo, y venían pues, y no, yo no sabía trinchar, yo cogía la carne así, pues, y bueno, el caso es que ahí me empezaron a formar, y ahí me empecé a enamorar. Claro, como no era bueno estudiante, pues no tenía el puntaje para pasar a la universidad, a la siguiente etapa en Bogotá. Entonces me dejaron otra vez en el aspirantado y yo pues no tengo afán. Me dijeron, tienes que ir a orar, óralo, porque o si no, o sea, la propuesta es o que te quedes o te vas para tu casa. Y yo le dije, bueno, vaya a orar. Yo me fui a orar. A los 10 minutos fui de nuevo donde los padres y me dijo, no, es que es en serio. Y yo, bueno, es que en serio, sí. Bueno, pues en serio. Ahí me quedé en la capilla. Yo, que vengan por mí.
Y vinieron, bueno, y entonces, y yo, ah, no, ya está decidido, yo me quedo. O sea, es que para ser cura toda la vida no tengo, o sea, yo no tengo afán. Yo me quedo y me quedé otro año en el aspirantado, llegó otro grupo y bueno, y fue muy una experiencia bonita. Después pasamos a la filosofía en Bogotá, una experiencia dura, la filosofía es muy dura. Uf, pero tuve compañeros muy, muy santos que me ayudaban y entonces yo tengo un método para estudiar, pues es muy mío, o sea, yo no tomo apuntes, yo escucho y ya lo que escuche ya, y después hablo. Entonces, si yo sé que don José Vicente escribe y entonces yo después le digo, venga, José Vicente, vamos a estudiar y me presta los apuntes. Y entonces, entonces yo estudio con lo que los otros escribían y conversando, y así, así fue la filosofía y la teología, y no me da vergüenza decirlo, y también la dogmática, que yo no soy el más dogmático, don Álvaro lo sabe, yo no soy el más dogmático, pero bueno, ya les contaré, de todas maneras, pues fue una experiencia bonita, en la filosofía teníamos la parroquia y fue muy bonito. Después pasamos al noviciado en el 97, un año muy particular para nosotros porque el 97, ese año fue la canonización, no, el doctorado de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces fue un año muy especial. En el noviciado leímos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Teresa, a todos, y yo ya estaba un poco harto de tanto santo, pero y de tanto encierro, pero fue muy especial. Fue una etapa muy, muy bonita, una etapa donde yo creo que el Señor como que pues me fue moldeando con el hábito. También tuve mis errores, o sea, tuve mis errores, pues yo soy de un papá borrachín, entonces también todavía me gustaba la fiestuca, y entonces me gustaba la fiestuca y me tomaba mis traguitos, siempre sincero, tanto en el aspirantado, en el postulantado, como en el noviciado, porque en varias ocasiones llegué un poquito excedido de licor, siempre, siempre fui donde el rector. Y, padre, vengo mal. Estoy mal. Y ya, pues él entiende. Yo entré de 18 años, o sea, yo entré de 18 años y bueno, yo creo que eso me salvó, ser sincero, y eso me salvó. El caso es que ya después en el noviciado me hicieron la propuesta de ir, de ir a Roma. Yo, pues yo como soy de bruto, yo que me voy por allá para Roma, y bueno, pues yo voy, pero tienes que aprender, y yo sí, sí, yo aprendo, pues me fui para Roma, y yo creo que ahí empezó ya como la conquista en Europa, porque yo estuve en Europa, tuve la oportunidad de estudiar en Génova, yo estudié en el convento nuestro, en Sant'Anna, en Génova, y fue muy especial, pues fue muy especial, pues cuando tú estudias italiano, pues se te confunde todo. Y me decían, guarda la tibú. Y yo decía, Dios mío, pero ¿dónde la guardo? ¿Dónde la guardo? ¿Cómo la voy a guardar? Guardar es ver. Y yo, pero yo ¿cómo la guardo? Bueno, y así muchísimas cosas. Y fui aprendiendo. Ese verano en Génova monté en autobús, o sea, conocí Génova en autobús todo ese verano, gratis, porque yo veía que nadie pagaba. Entonces yo, ay, qué maravilla, estos europeos, mira, qué maravilla. Y yo me subí al autobús y con uno de República Dominicana, era mi compañero, y conocimos, bueno, una vez en el comedor, pues estábamos comiendo y me dijo, bueno, ¿y de dónde van? Pero, ¿y cómo hacen? No, cogemos, entonces explicamos nosotros, no, coges el bus tal, tata, y le explicamos a los padres, y los padres dijeron, pero ¿y cómo saben? No, pues es que nosotros montamos en bus. ¿Y billeto? O sea, ¿y el tiquete? Yo, billeto, no, aquí no se paga. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y entonces, bueno, ahí aprendí una cosa nueva. Ahí aprendí una cosa nueva. En Génova aprendí las puertas que tú te acercas y se abren. Cuando tú te acercas, se abren. Entonces yo quería llamar a mi madre y no sabía cómo hacer y yo vi un negocio donde se podía llamar y entonces yo me acercaba y eso no se abría. Se acercaban las otras personas y se abrían. Y yo, Dios mío, y yo pasaba horas y horas ahí a mirar hasta que yo dije, no, ¿será que me tengo que acercar más? Hasta que sí, y aprendí otra cosa más. Y yo, mira qué maravilla. Es que bueno, fueron experiencias muy bonitas en Génova. Por primera vez en la cocina había un pulpo. ¿Y eso qué es? Un pulpo. Y yo no me como eso. Bueno, qué cosa tan deliciosa. Una cosa deliciosa.
empecé la teología en el Teresiano, muy difícil al inicio porque no entendía y entonces, claro, estudiar en otra lengua, pues complicado, pero bien, pues yo creo que el Señor me fui ayudando y yo contento y poco a poco fui aprendiendo. Tuve un compañero maltés y ese compañero fue el que me impulsaba, me decía, pero pa, Madonna, ma, parla. Y yo no era capaz de hablar, yo no era, y él era el que me ayudaba. De hecho, con ese maltés, con un cubano y un canadiense, estudiábamos, ellos me hablaban y yo así aprendía, así aprendía. Fueron 3 años maravillosos del colegio internacional. En ese entonces el colegio era verdaderamente internacional. Éramos de todas partes. Hoy el colegio nuestro, hoy por hoy, es más de la India y de África, pues porque como bien saben, pues no hay vocaciones. Pero en ese entonces habían español, o sea, de Europa es que habíamos de todas partes. Y bueno, yo de los indios de Latinoamérica y súper contento, súper contento. 3 años muy bonitos. Ese año hice la profesión solemne allí en el 2000. El 2000 fue el año del jubileo. Entonces fue un momento muy especial y me lo concedieron y ahí hice mi profesión solemne en Roma. Después de Roma, pues volví a Colombia y estuve 5 años allí trabajando en la promoción vocacional, en el seminario y muy bien, y yo era el promotor vocacional y de verdad yo me sentía Jesús, es que si yo todavía tengo fuerzas, imagínense, hace 24 años es que no era moto y entonces el general de ese momento era un padre español de esta provincia. Nosotros los que somos en Colombia, Perú, Chile, Panamá y bueno, o sea, de Navarra, de la provincia de Navarra. Y las otras provincias, los otros países, por ejemplo, Ecuador es de Burgos, o sea, lo que somos nosotros en Latinoamérica es por los españoles, por vosotros, españoles, por vosotros. Bueno, por vosotros no, por los frailes, de esos frailes de los cuales ya no hay, de los misioneros que se iban y daban la vida. Lo digo porque yo me fui un año a Letonia y no pude. El proyecto eran 10 años y no pude. El caso es que lo que somos pues allí en Colombia es por esta provincia de Navarra. Y, y bien, pues empieza yo, el provincial era un padre español, Luis Aróstegui. Y él propuso ir a Letonia. Y yo escuché Letonia y a mí eso, como dicen aquí, me moló. Letonia, mola. Claro, eso es Letonia. Y yo me metí a ver qué es Letonia, qué maravilla, mira, pues, o sea, eso es lejísimos. Yo me voy, yo me voy para Letonia y yo le insistí al padre Luis, déjeme ir ya, déjeme ir, no, que espera, que tenemos que buscar el equipo. Bueno, resultó un polaco y después nos encontramos en Roma con este polaquito en el 2006 y empezamos toda la gestión y llegamos a Letonia. Llegamos a Letonia, ¿cuándo llegamos a Letonia? En el 2007. No, perdón, en el 2006 llegamos allí. Y el polaco y yo nos entendíamos perfectamente en un itañolo. Una palabra en español y otra en italiano. Y muy bien, ahí estuvimos nosotros, muy duro, un frío. Yo pensé que Bogotá era frío. No, Letonia, en Santander no hace frío. O sea, estuvimos una semana a menos 28 grados. Eso era impresionante. O sea, la oscuridad, es que allá el sol no calienta. Sale a las 10 de la mañana, es perezoso, y a las 2, 3 ya está otra vez. Y entonces, no, eso es impresionante. Entonces, y eso afecta. Eso afecta. Sin embargo, yo estaba muy contento. Yo estaba muy contento aprendiendo letón en ruso, que no tenía ni idea ni de lo uno ni de lo otro. Pero yo siempre he sido valiente y el Señor me ha dado pues como esa valentía. Y don Álvaro, tápese los oídos. Me sentaba a confesar. Y el que nos recibió fue un padre letón, Andris Kravalis, que ya es obispo Andris. Y entonces Andris me decía, pero, que si no entiendes. Y yo, ¿cómo que no entiendo? ¿Tú qué vas a saber si no entiendo? Yo entiendo. Los pecados son iguales en todas partes. En todas partes. Entonces yo me escribía una oracioncita, yo decía, no te preocupes, yo sé que estás mal, pero entonces y era muy interesante porque yo ya sabía cuando me estaban hablando en ruso. Cuando era ruso era que no entendía nada. Cuando llegaban y era, eso es polaco.
Y cuando ya empezaba a entender, yo dije, letón. Y entonces ahí sí ponía mucha atención y era poco lo que entendía. Había una madre, una carmelita descalza, que estaban en ese entonces también fundando en una ciudad que se llama Isquile. Y hicimos muy buena, o sea, muy bonita comunidad. Y yo las confesaba a ellas. Ellas eran alemanas, pero las confesaba en letón. Claro. Ni ellas ni yo hablábamos letón, pero confesábamos en letón. Y nos divertíamos mucho, o sea, nos divertíamos mucho. Y quedábamos absueltos, ya, pues ya, bendito sea Dios. Yo esta experiencia de Letonia fue muy bonita y a mí me gusta mucho un parrafito de una poesía de San Juan de la Cruz que siempre me ha acompañado y es: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Esa es mi vida. Es que yo no entiendo nada, pero toda ciencia va trascendiendo, eso va trascendiendo. Fue maravilloso, fue maravilloso. Y con el polaco muy bien, después llegó un mexicano y entonces, bueno, pues la comunidad, ya estaba la comunidad y le pusimos mucho ánimo. Lo que pasa es que nos estábamos muriendo de frío y de tristeza, de tristeza. Por eso esta felicidad, yo allí experimenté la tristeza. Pero cuando tú te tomas 7 vodkas, pues ya no, ya la tristeza, ya la tristeza se va. Allí aprendí a tomar vodka. Una maravilla el vodka. No. Y eso pues que mis hermanos de comunidad saben que yo no bebo. Yo no bebo, pero allí aprendimos, pero es que era por necesidad. Era por... Y yo le decía al padre general, al general de la orden, yo le decía: Padre Luis, es que si tomamos vodka, porque es que nos morimos de frío. Pero más que eso, la tristeza. Él fue, nos visitó y cuando llegó a visitarnos encontró una comunidad dividida. O sea, dividida porque el polaco era el que hablaba mejor letón. Yo hacía mi mejor esfuerzo. Yo iba a la escuela con los niños y con los niños pues ahí, bueno, el mexicano es que el mexicano no le entraba por ninguna parte. Entonces fue muy duro. Entonces yo le dije al padre general, le dije: mire padre, nosotros somos una comunidad de borrachos y somos jóvenes. Y yo no entré al Carmelo para ser un borracho como mi papá, no. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo no puedo rezar el letón porque no entiendo. O sea, no entiendo lo que digo y entonces me estoy muriendo. Yo me voy. O sea, yo lo siento porque yo a ese padre lo quiero muchísimo. Y yo dije: yo me marcho, pero me marcho por mí, porque yo quiero ser carmelita y aquí no puedo ser, no puede ser. Y mis hermanos tampoco. Bueno, habló con los otros, en fin, los otros, pues sobre todo el polaco, dijo: no, no, aquí está todo perfecto, todo está muy bien. Claro, los polacos les gusta mucho el tiki tiki, aquí está muy bien. Y dije: no. Entonces yo salí. El padre general me dijo: mire Alejandro, si usted deja Letonia, no vuelves a Colombia. Yo: perfecto. Te vas para Venezuela. Yo: ¿qué? ¿Venezuela? No, 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 hombre. Padre, bueno, yo le lloré y le lloré. Créame, eran las 2 de la mañana y yo todavía: padre, yo no me puedo ir para allá. Yo: ¿cómo voy para allá? Yo no me puedo ir y que no, yo me voy para Colombia, yo me voy para mi tierra. Bueno, finalmente me dijo: Roma. Yo: bueno, sí. Roma sí. Y yo: Roma sí, porque yo ya hablo italiano. Entonces él tenía un problema en una comunidad en Santa María de la Escala. Ahí tenía una dificultad y entonces me dijo: mira, pues estas son las condiciones, vas allí de ecónomo y bueno, hay una realidad complicada, vete para allí. Y yo: perfecto. Y me fui para Santa María de la Escala y estuve un año. Me tocó trasladarnos después porque ese convento lo dejamos. Lo pidió la provincia romana para ellos porque tenían muchas vocaciones, que tenían una cantidad de vocaciones y necesitaban el convento. Mentiras, no tenían a nadie, nos lo quitaron. Pero bueno, nos pasamos al Teresiano y fue muy bonito porque yo en el Teresiano, donde yo hice el colegio, donde yo viví 3 años de chaval ahí,
pues en esa casa la organizaron y me tocó a mí me tocó quitar todo lo que había, todo lo viejo y tirar, desocupar eso porque se estaba cayendo. Y después me tocó ir a amoblar esa casa. Y fue muy bonito, fueron unos años, pues bueno, sí, fueron 15 años allí, maravillosos, 15 años maravillosos, una comunidad internacional, yo era el ecónomo y el vicesuperior, allí una cosa muy bonita, cada año pues cambiaban los hermanos, después el padre general ya no era Aróstegui, sino que era un italiano, Canistrà, entonces él me pidió un favor, pero me dice, mira, yo te pido un favor y es que me ayudes con la facultad del Teresiano. Teníamos una dificultad, la dificultad es cuando Canistrà lo hicieron ahora arzobispo de Pisa. Yo estuve en esa ordenación, que nunca había estado en una ordenación episcopal, y estuve por agradecimiento, por gratitud, y fue muy bonito. Y Canistrà es un hombre muy inteligente, es un teólogo. Y entonces él vino una vez, una Navidad, a visitarnos a nuestra comunidad de estudiantes, a visitarnos. Y yo creo que ese señor no preparó nada, como yo, no preparó nada. Y ese señor empezó a decir una cantidad de cosas que yo me ponía nervioso. Y yo me pongo nervioso y lo que pasa es que yo lo voy diciendo. Yo no me puedo quedar callado. Entonces él decía que teníamos que rezar más, que teníamos que hacer más retiros espirituales, que teníamos que tener más recreación, ver televisión juntos, y a mí me aterra la televisión. Y entonces yo ya salté y le dije, padre, pero si quiere que veamos televisión, cómprenos un televisor decente, porque con lo que tenemos... Y no hay más retiros, pues es que no, tenemos los que tenemos, esto es una casa de estudio, pero sí, de carmelitas, bueno, en fin, yo les dije, me voy, yo me fui por la pizza, para después para la cena. Y cuando estábamos sentados, pues el Canistrà que me quiere mucho, este señor, me dijo, Alejandro, tienes que aprender a ser más diplomático, porque es que así no se le habla, o sea, a las personas. Yo soy el general Alejandro, y yo más avergonzado. Y yo sí, padre, sí, perdóneme, pero es que, bueno, perdóneme. Y así, eso se quedó así. Yo me sentí como una, bueno, mm. El caso es que las cosas de la vida, yo creo que una semana después me llama, que si podía ir a la casa general, pues yo fui muerto de miedo, porque cuando a uno lo llama el vicario, el obispo, pues a uno le da miedo. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué hice? Yo no sé por qué uno piensa siempre mal. ¿Y qué hice? Entonces yo fui, y entonces me dijo, Alejandro, mira, él siempre hacía así. Alejandro. Y yo, ay, ya empezó. Y yo, ay, Dios mío. Y entonces me decía, es que te quiero pedir un favor personal. Y yo, pues dígame, padre, es que necesito que me ayudes en el Teresiano, a que asumas la economía de la facultad y de las ediciones del Teresiano. Entonces yo, sí, necesito que, no, porque ya sabes las dificultades que hay, entonces, bueno, no les cuento las dificultades porque ¿para qué? Pues ¿para qué? Pero los frailes somos una raza muy especial y entonces, bueno, yo le dije, padre, pues es un reto, gracias por la confianza, bien, yo acepto si usted me deja en el seminario Misión, porque el seminario Misión es el primer edificio, el otro ya es todo el complejo del Teresiano y es ahí donde están los chavales y donde están los profesores y la facultad. Yo me quedo en el seminario Misión porque desde aquí puedo disparar para allá, si me deja eso, pero yo con los profesores no voy a vivir, porque con el perdón de los profesores aquí presentes, los profesores son muy pesados. Los profesores yo los admiro y los quiero, pero son muy pesados. Y si son frailes, peor, peor, porque el fraile cree que se sabe todo. Es que se cree que sabe todo y al final no sabe nada. Bueno, en fin, el caso es que me dijo sí, y también te digo otra cosa, padre Saverio, yo no soy diplomático, porque él me dijo, tienes que aprender a ser diplomático. Cuando me regañó esa tarde, yo no soy diplomático, no, precisamente, a ti te necesito. Y bueno, fueron unos años muy duros. Fueron casi 8 años. 8 años, yo era el ecónomo de la facultad, el ecónomo del seminario Misión, vicerrector y administrador de las ediciones. Años muy duros porque miren, cuando a ti te tocan el bolsillo, nosotros somos frailes, pero tenemos bolsillos. Y entonces cuando te toca la economía, es muy duro.
Y en el teresiano, ¿quiénes mandaban? Los españoles y los italianos. Porque el resto somos tontos, es que el resto somos tontos. O sea, los carmelitas son los españoles y los italianos. Y ahora ya no, porque ya la fisonomía de la orden, gracias a Dios, ya cambió. Y el rostro de la orden ya no es europea. El rostro de la orden es asiática, africana, ya estamos más negritos, más quemaditos. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero la orden es española, o sea, somos de Teresa y de San Juan. En fin, el caso es que fue muy complicado porque había muchos reverendos padres que, bueno, que tenían sus finanzas y yo tenía que administrar. Me hicieron, por decirlo así bonito, la vida imposible. Pero yo tenía el respaldo del general y yo, a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy. Y lo organicé, y organizamos y hacíamos, así como lo que hago en la parroquia del Carmen, pues poníamos, o sea, hay una solemnidad, pues o sea, allí vean cosas hermosas guardadas. Yo empecé a sacar todo y bueno, y hacíamos unos floreros y hacíamos cosas muy bonitas. Yo no soy de floreros, pero tengo amistades que me ayudan. Y, y todo el mundo, wow, pero ¿qué es esto? Bueno, una cosa súper bonita, los congresos, todo fue maravilloso. Y poco a poco me los fui echando al bolsillo a estos reverendos padres. Miren, a estos padres, o sea, son profesores, nuestros profesores no reciben sueldo. O sea, ellos dan su cátedra, pero no tienen un sueldo. Los que vienen de fuera, sí. Entonces yo me sentía mal porque yo al profesor de fuera, o sea, Paquito, si tú vienes a dar una clase al teresiano, yo te pago, pero si viene Damaso, no, porque Damaso es de los nuestros. Entonces era así. Y no solamente eso, o sea, no había un estímulo, porque es que es una cosa muy curiosa. Yo no sé si es de los europeos o nos generalicemos tanto, o si es de los españoles o de los italianos, pero pocos detallistas somos y no valoramos. Entonces yo me empecé a meter por ahí. El regalito, vamos a hacer la cena. Entonces, sí, la cenata. Y entonces hacíamos las cenas, hagamos eso, hagamos lo otro. Y eso, y eso es bonito. ¿Por qué sabe? Porque se sentían valorados. También había la otra parte de los que me decían, tú para lo único que sirves es para hacer fiestas. Yo que no, perfecto. Y pintar paredes, perfecto. En ese entonces no ponía banderas, no se ponía banderas, pero y pintar paredes y hacer fiestas. Bueno, muy bien, perfecto, para eso sirvo, para eso sirvo. Cuando salí de allí, yo le pedía al padre Canistra que me sacara, porque eran ya 15 años en una oficina y yo quería ser cura. Cuando se casó mi hermana, yo no tenía ni idea cómo se hace un matrimonio. Y yo todo confundido, no, yo creo que quedaron bien casados, porque tenía 18 curas ahí, el de los hermanos, el que fue es provincial, él fue el maestro de ceremonias y me decía aquí, 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 que no tenía ni idea. Y yo quería ser cura, entonces le dije a Canistre, me dijo, no, todavía no, todavía no. Bueno, pues en el 2019 me dio la sorpresa, pero yo estaba esperando al 21, al 20 o al 21, que terminaba él, porque me dijo, cuando termine yo, ya terminas tú. Pues se me adelantó y entonces me cogió con los pantalones abajo porque yo me había dicho que no. Y me dio un dolor. No, yo lloraba, y yo, pero bueno, pero yo me quería ir. Sí, yo quería ir. Pero yo no quería salir de Roma, porque yo quería estar en Roma. Entonces le dije a Canistra, padre, deme una parroquia. Yo quiero ser párroco. San Pancracio es la parroquia nuestra, está la facultad y es la parroquia nuestra. Y a veces hay muchas, quien creyera, pero entre nosotros mismos está la facultad, los intelectuales y están los pastores, y entonces habían roces. Y entonces yo conozco la facultad, yo conozco la parroquia, conozco el barrio, yo me conocía el barrio. Entonces, déjeme en la parroquia. No, Alessandro, no, no, no. Entonces yo te voy a pedir un favor. Y entonces ya, yo te necesito en Albania. No, es claro, a mí ya ahí yo ahí morí. Yo dije, no, no, yo Albania, padre, no. Sí, porque en Albania, pues la comunidad se le desarmó. Y entonces, ¿qué dijo? No, pues cojo este tonto y me lo mando para Albania. Ya. Y entonces me dijo, no, Albania. Y yo le dije, no, padre, yo no puedo. Piénsalo. Dije, bueno, lo pensaré, lo pensaré. Me fui de vacaciones en ese 2019, me fui de vacaciones, pero antes de irme de vacaciones, pues llamé a un padre que siempre me ha dado consuelo, Luis Arostegui.
el ex general. Y le dije, padre, imagínate lo que me pasó. Me dijo, no, no hay problema. Alejandro, no hay problema, no hay problema. Tú vente para la provincia, a Navarra. ¿De verdad, padre? Sí, pero es que yo quiero ser párroco. Ya te tengo la parroquia. ¿De verdad, padre? Sí, 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 sí. Te vienes a Santander. A Santander. A Santander. A Santander. A ver dónde es Santander. Porque ¿dónde es Santander? Porque yo de Santander, el banco. Yo de Economo, pues el banco. Bueno, como dicen ustedes, ¡buah! ¡Buah! Cuando vi Santander, yo, Dios mío, empecé a buscar la parroquia. Me gusta. Le dije, padre, sí, perfecto. Pero voy a ser párroco. Yo quiero ser párroco, no me interesa más nada. Sí, 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 párroco. Listo. ¿Y ahora qué hago con el general? Porque él quiere que yo vaya a Albania. Me dijo, tú no te preocupes que me encargo yo. Entonces, de generales, bueno, ahí se hablaron. Yo me fui para Colombia muy tranquilo. Ya después vine, entonces hablé con el padre, el general, y le dije que no, que yo iba a Navarra. Y me dijo, ¿a Navarra? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿Pero cómo te vas a ir para allá? Y entonces ya empezaron propuestas, ya empezaron a sacarme, a sacar propuestas, a decirme, Alejandro, no, pues mira, Pisa es una buena opción, porque yo creo que tú puedes, no, padre, no, yo ya no quería. Entonces yo le dije, mire, opción para mí, San Pancracio, párroco. Yo quiero ser párroco, padre, yo soy un sacerdote y siempre he estado en una oficina. Yo quiero ser párroco. No, entonces listo, yo internamente dije, pues, ustedes saben lo que les dije, ya, internamente eso dije y ya. Eso dije, lo que ustedes están pensando, eso dije. Entonces, listo, pues nada, con este señor nada. Entonces ya hablé con Aróstegui y Aróstegui ya pues organicé con él y vine a Santander en febrero. En febrero del 2020 aquí estuve una semana. Estuve una semana y no teníamos ni idea que iba a pasar lo que iba a pasar. Y yo vine y el panorama no fue muy alentador. No fue muy alentador porque los padres muy mayores me recibieron muy bien. Me recibieron muy bien, con mucha ilusión, porque ellos es que ya lo habían dado todo. Ya lo habían dado todo. Y me recibieron con mucha ilusión. Y bueno, yo mirando, y bueno, Dios mío, llovía, se metía el agua por todas partes, hacía viento y esa casa se iba a caer. Bueno, o sea, impresionante. La habitacioncita donde yo estaba, yo tenía una habitación en Roma, pues un convento en Roma es enorme, yo tenía una habitación súper grande y aquí un espacio, no tenía baño, bueno, en fin, no me gustaba la comida, no, bueno, todo, y estaba en febrero, hacía frío, pero yo dije, no, yo Aróstegui, yo soy de palabra, y yo, claro, yo a Santander. Me regresé ya con el objetivo de traer mis cosas, y Dios es muy grande, llegó la bendita pandemia. Entonces, ni Santander ni Albania, porque tenía detrás al general que me fuera para Albania, al menos a probar un mes. Y yo le dije, sí, sí, claro, padre, lo voy a mirar, ¿qué voy a mirar? Bueno, y llegué a Santander, bueno, y no, llegó la pandemia y fue muy duro, y yo pienso que, gracias a Dios, me tocó vivirla en el lugar donde yo estaba, pues en el Teresiano, porque fue muy duro. Si yo me vengo para acá, me muero. Aquí en esta comunidad se murieron 3, y no precisamente de COVID, pero murieron 3. Y yo creo que si yo llego aquí, yo soy el cuarto, me muero yo ahí. Y no, pues, pero yo ya estaba en Roma, yo le entregué las cosas, y muy bien, pues la cosa es que yo vine con mucha ilusión. Empaqué mis cajitas y empecé a mandar y bueno, yo ya tenía ganas de salir. Y bueno, que no había vuelo, que sí había vuelo, que no podíamos salir, que el palito ese que te metían, que bueno, no, Dios mío, esas pruebas. En fin, le propuse yo a Aróstegui. Aróstegui era el provincial aquí. Entonces yo le dije, no, nos vamos en coche, alquilamos un coche y nos vamos. Que no, que no, que no. Bueno, finalmente se dio la oportunidad, 9 de julio del 2020. Del 2020 viajé con Víctor. Víctor es mi actual provincial en Roma, es el culpable de que yo regrese. Víctor, pues no pudo viajar a Colombia y vino conmigo. Y claro, pues aquí ya se enteró, pues ya se dio cuenta cómo era la cosa, muy duro, muy duro. Y,
Y empezamos a vivir, pues yo no soy de quedarme quieto y a mí me gustan, perdóneme que lo diga, pero a mí me gustan las cosas organizadas, yo soy obsesionado y tiene que estar organizado, todo es todo. Y entonces empecé a organizar, porque si yo voy a vivir aquí voy a organizar. Y entonces al principio, el padre Dionisio, que él fue muy valiente, porque él era superior, párroco, ecónomo, él hacía todo. Me dio pues como la posibilidad de que hiciera. Ya después ya se sintió como ofuscado, ya se ponía nervioso. Ya él desde ese nerviosito de por sí y ya me veía a mí ir para acá y entonces como que no sabía de dónde apagarme. Y entonces empezamos las dificultades porque bueno, en fin, el caso es que tuvimos el capítulo y esta comunidad, pues vino una comunidad nueva. Llegó de superior el padre Ángel, estaba Dionisio, estaba Víctor Goicochea, que ya murió, el padre Pedro Arbeloa, Samuel, que muchos de ustedes conocen, y yo. Y empezamos bien, pero yo era el párroco. Yo era el párroco, pero no podía hacer nada, porque no me dejaban hacer nada. Nada es nada. O sea, la iglesia no se abría, la iglesia no se limpiaba, no podía celebrar misas, tenía que celebrar la misa que el superior me decía porque así está la costumbre, es el superior el que pone las misas. Eh, no, no, la catequesis yo busqué en el derecho canónico. En mis años, en mis estudios romanos, yo quería estudiar derecho, estudié dogmática, pero quería estudiar derecho porque me iba muy bien. Entonces yo pensé que yo era listo con el derecho, pero cuando pensé que, pues cuando había tanto latín, pues me desanimé. Y empecé a buscar pero es que la cura pastoral es del párroco. No, aquí yo soy el superior, y yo soy el de la catequesis. Y bueno, usted es de la catequesis, muy bien. Yo esperé un año muy pacientemente, conociendo, yo dije, yo no voy a, pues no, yo vengo a ayudar, y bueno, yo vengo a ayudar, hasta que llega el momento en que, a ver, tú quieres ayudar, pero no quieren recibir la ayuda. Entonces, como yo no me quedo con nada, pues yo hablé con el Padre Superior y le dije al Padre Ángel, le dije muy cordialmente, nunca tuvimos una discusión, no. El Padre Ángel y el Padre Dionisio, de los misioneros que ya no existen, ellos vivieron en Malawi, la misión, y yo le dije, padre, necesito hablar con usted y necesito pues que organicemos. Y le dije, pues padre, mire, la situación es esta, yo me marcho, porque yo quiero ayudar, pero ustedes no me dejan. Entonces se me dijo, no, y bueno, y empezó, pues me dijo, ¿qué propones? Entonces yo fui yo no sé cómo decir la palabra, pero fui, no sé si violento o altanero o ambicioso, no sé cómo, pero me dijo, ¿ustedes qué proponen? Pues, ¿usted qué propone? Y entonces, ¿qué propongo? Pues que te marches. No, no. Y yo, bueno, me marcho yo. O sea, me marcho yo porque tú no quieres que yo te ayude. Entonces, como que entonces me marcho yo. Y aquí aparece un personaje que lo estoy viendo. Aparece un personaje, don José Vicente me ayudó muchísimo. Porque fueron días muy, o sea, muy difíciles, fueron muy difíciles. Y don José Vicente, tú sí que fuiste la primavera. Don José Vicente me ayudó muchísimo. Y yo iba a hablar con el don y me decía cosas tan bonitas. Y bueno, yo después de hablar con el don, me iba caminando, porque yo me conocí Santander caminando. Yo conocí por todas partes y me iba caminando hasta donde está el Palacio de Festivales y ahí hay unas escaleritas que por cierto, pues no las han arreglado. Y ahí ese era mi desahogadero. Yo me sentaba ahí a llorar y a veces a decir tacos, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Y ahora voy allí a ese lugar. En estos días entré indebidamente. Ya, pues si me multan, que me multen, pero voy a entrar. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir, Chabelín, ya me voy. Entonces yo entré y ahí me senté un rato a mirar. Y yo soy un afortunado poder haber vivido aquí estos 5 años. Es que esto es hermoso. Y yo decía, Dios mío, yo como lloré aquí. Y ahora es de la emoción. Yo vivir en esta ciudad tan hermosa, de ya no querer de no querer irme. Bueno, que no llore, hombre, que no llore. Y yo le dije eso al padre Ángel, y el padre Ángel a los días cuando lo asimiló,
después de que salimos de rezar por la mañana, me dijo, Alejandro, si yo me marcho, tú te quedas. Y yo le dije, padre, sí, si te marchas tú y Dionisio, si se van los dos. O sea, yo sí, tenía que ser claro. Y se fueron los dos. Renunciaron. Ellos no tenían por qué renunciar. Es la casa de ellos. Pero ¿sabe por qué renunciaron? Porque son misioneros. Otro no. Por ejemplo, yo no. Yo soy un misionero, un chichipato que no duró un año o sea, eran 10 años y duré un año. ¿Y qué misión? Ellos renunciaron porque ellos saben qué es la misión. Y ellos dijeron, pues nosotros aquí ya no pintamos. Bueno, pues que se queden estos. Samuel y yo, que se queden estos. Y renunciaron. Y bueno, y empezó todo esto. Al inicio, pues, digámoslo así, fue muy difícil porque, claro, porque no era fácil para ellos. Pero yo pienso que lo vivieron con mucha altura, con mucha elegancia. Y me dieron la oportunidad a mí. Y yo me quedé muy asustado porque yo decía, ¿y si no sale? ¿Y si no sale? Y bueno, bendito Dios que salió. Tuve expresiones de gente, o sea, a mí la gente, yo estoy acá por vosotros, por la gente. Pero hubo algunas personas pues que no estaban tan de acuerdo, y yo sé, me acuerdo una que me dijo, es que ustedes los de por allá no saben, es que ustedes los de por allá no saben, y yo soy de por allá. Yo no sé, y me dijo, es que esto es Sudaca, no sabe, y me dijo Sudaca, y a mí me dio una risa, yo Sudaca, yo, ah, no, yo Sudaca, yo no soy, no, Sudaca vos, yo no. Ella me ama, ya esta señora me ama. Yo no sé si aquí está, espero que no me vas a matar, pero ya me ama. Yo estoy por la gente. La gente desde el minuto cero me apoyó yo pedía dinero y me daban. Y empezamos a organizar el convento, las escaleras, las luces, a limpiarlo. Miren, mientras los frailes iban a dormir, yo me iba para la iglesia porque yo no hacía siesta. Yo la siesta la aprendí a hacer aquí. La siesta con pijama. La siesta yo la aprendí a hacer aquí en Santander. En Roma no tenía tiempo para siestas. Y cuando llegué aquí, pues nada, pues Víctor y yo nos íbamos para la iglesia a limpiar, a limpiar y bueno, y a limpiar los baños, a limpiar lo que más podíamos. Y ya cuando ellos se levantaban, pues entonces ya nosotros por ahí tranquilitos. Y empezó todo esto, o sea, todo esto, cambios, apoyado, mire, apoyado por gente que no creen. Hay una asociación que se llama Smonlin y ellos no, pues ellos tienen otras creencias, pero nos unía una cosa, que hacíamos el bien. Y con ellos trabajamos súper bien. Pues me decía uno en estos días, oye, tú has sido el único que ha logrado que yo entre 2 veces a misa. Y yo, muy bien, pues te toca una tercera, porque el domingo y fue muy bonito con la gente del barrio, y de verdad que mire, yo me voy con un sentimiento de profundo agradecimiento. Y aquí vienen las palabras de la Santa Madre. Yo soy un carmelita y yo siempre he estado contento, aunque tenga frío, aunque no entienda, aunque tal vez me equivoque porque o sea tan grosero a veces, ¿cómo es que dicen? El pronto que tengo, pero, pero, pero siempre he estado contento. Dice Santa Teresa en un poema: dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Yo tuve la oportunidad de vivir en una ciudad con mar. Es que eso es una maravilla. Y ver esas olas. Entré en un barco, es que entré en el barco. Gracias aquí a Chabela y a Jorge, al comandante, al señor Jorge que está aquí, el comandante, y me metieron al barco. Y yo pensaba en el barco, estos no se aburrirán aquí. Qué pereza uno metido en un barco viendo agua y agua. Y me dijo otro, y tú no te aburres en un convento. Unas por otras. Mire,
yo pienso que nosotros, o sea, la dicha está en el corazón, en lo que hagamos. Y el gozo, y la alegría pasa y muy gozoso en medio del mar tempestuoso. Nosotros estamos, o sea, fuimos creados para estar alegres en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de nuestros sinsabores, para estar alegres. Yo no sé por qué no lo somos. Yo soy feliz siendo fraile y espero serlo hasta el final. Los jueves yo visito a los enfermos y, y bueno, pues me ha dado mucha tristeza cuando se me mueren. Trato en los funerales de ser lo más cariñoso posible. Pero los jueves siempre voy. Ayer estaba muy liado y hoy también se me estaba complicando la cosa, pero dije, me voy porque yo tengo que decirles adiós. Y me fui a visitar unos abuelitos que conozco desde el 2020 que ya no pueden salir. O sea, la señora primero salía, pero ya después ya está en casa. Y me fui a visitarlos, a llevarles la comunión. Y, y fue muy bonito porque me decían, no, ya pensamos que no ibas a venir, porque ayer te esperamos todo el día. Ellos todos los jueves me esperan. Y yo me siento tan mal cuando no puedo ir. Y bueno, nos pusimos a orar y el abuelito lloraba y lloraba. Y yo que soy tan flojo, y yo, ay Dios mío, Padre nuestro que estás en el cielo, bueno, y él lloraba, bueno, yo le di la comunión. La señora es muy simpática, ya está perdiendo la cabeza y cuando me dice, ay, pero mira, mira el chaval, pero es que sí, es que ese es un chaval, y me da unos besos. Y yo, ay, Rosa, Rosuca y Rosuca, bueno, Rosuca, cuando yo iba y estaba bien, siempre yo llegaba pues hacia las 12 y estaba ahí cocinando y me le metía yo a la cocina y ¿esto qué estás haciendo? Ay, pero qué tan rico. Y yo me comía y ya después me seguía a repartir la comunión. Bueno, me despedí del abuelito y me dijo, qué honor, todos estos años, nos veremos en el cielo, nos veremos en el cielo. Y nos pusimos a llorar. Es que es muy fuerte. Yo creo en el cielo. Allá nos vamos a ver, pues. No me vayan a salir aquí con infiernos y purgatorios, pues no, no. Que si pasamos, pasamos, pero así de un pispás, pero en el cielo. En el cielo, ahí no se me queden enredados. Nos vemos en el cielo. Yo me voy muy contento, yo me voy muy feliz, como de sentir que, o sea, hasta el último momento yo he querido hacer cosas. Tengo una vergüenza con mi comunidad porque es que no me ven. No, es que no me ven. No me ven porque desayuno, comida y cena. Ayer eran las 3 de la mañana y me dolía la tripa. Pero hay una medicina muy buena que es el bicarbonato. Yo tengo bicarbonato en mi habitación y preparé un bicarbonato y ¡pum! Y ya, santo remedio. Yo, ay, bendito Dios. Me voy súper feliz porque, bueno, mi comunidad, les pido perdón porque pues es que no nos vemos. No me verán hasta el día que me vaya porque estoy pues, full. Lo que decía don Álvaro es verdad. Fue muy bonito hacer iglesia. Nosotros los religiosos tenemos un defecto muy grande. Muchos, y uno de ellos es que no nos unimos mucho con la iglesia local. Y a veces somos nosotros muy aparte. Y yo, gracias a Dios, no. Donde he estado, siempre he estado muy vinculado pues con la diócesis. Y aquí fue muy bonito y yo se los he dicho muchas veces, es que yo lo siento, es que son mis hermanos y cuando yo voy a visitarlos, pues que he ido a varias parroquias y yo voy y los visito, hasta me avergüenzo, ay, llegó el arcipreste, bueno, ya no lo soy, ya, pero ay, llegó el arcipreste y bueno, el cafecito y todo, eso muy bonito y entre nosotros, entre los curas del centro, somos 18 parroquias y es tan especial porque yo siento que nos queremos. Me da más pena con los curas que están fuera, porque hay curas que sufren, porque están solos, porque es que yo me imagino, es que uno por allá a ver, no, yo no, en Río Tuerto, es que es uno, por decir algo, es que pues es que uno por allá que hace, o en Guames, o yo es que sé, bueno, y es que yo, Güemes,
Yo me muero de tristeza. El martes estuve en el Soto, allá comiendo con don Antonio y con César, y muy bien, pero muy bien, uno estando ahí, pero ya después cuando se va la gente, que nosotros aquí los curas de la ciudad estamos, y eso ha sido muy bonito, de verdad, ha sido muy bonito, y yo me he sentido uno de ellos, y me he sentido súper querido, miren, por don Manuel. Don Manuel fue el primero que, cuando vio la situación en el convento y todo, don Manuel me buscó una capellanía, las Siervas de María. Y los padres no aceptaron y porque eso lo tenía que hacer era el superior y don Manuel, nada, aquí nada de superiores, yo soy el obispo y usted vaya a celebrar. Y punto, y punto, y hasta el día de hoy seguimos con las Siervas de María. Don Manuel fue un papá. Yo creo, don Manuel en 2 ocasiones me regañó, pues yo creo que me regañó públicamente, pero es que no tenía más nadie a quien regañar. A mí. Y después, venga, tomémonos un café, tomémonos un café. Yo le dije, don Manuel, las cosas se arreglan tomando café. Y entonces, y no lo he visto. Y don Arturo ha sido muy especial conmigo. Y bueno, todos los vicarios, pues don Álvaro siempre me ha apoyado. Don Álvaro, yo le he enseñado la liturgia porque a don Álvaro, porque es que don Álvaro tiene muchos vacíos litúrgicos. Don Álvaro, le he enseñado, no, yo he aprendido muchísimo, muchísimo. No, me voy feliz. Me voy feliz. Miren, la felicidad está en uno. Mire, depende de nosotros si queremos vivir mal o si queremos vivir bien. Depende de nosotros. Y yo creo que no importa el lugar, o sea, no importa el lugar, no importa el lugar, no importa el lugar. Podemos estar en Roma, en Letonia, en Santander y en Bogotá. Y si estamos unidos a Él, pues ya lo tenemos todo. Muchas gracias. Ya pasó. Bueno, Fray Alejandro, de verdad que cuando dijo, ¿y cuánto hablo yo? Digo, pues hombre, 50 minutos a la gente un poco más se le duerme. Podría haber estado hablando toda la noche y hubiéramos reído, hubiéramos aplaudido y nos ha entusiasmado. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre del Ateneo de Santander y de su presidente, le quiero hacer este regalo del libro del centenario del Ateneo. Absolutamente todo cultura, pero como yo pienso que esto no se lo puede llevar de viaje porque es un peso tremendo, El avión, Y- lo carga el avión. bueno, pero igual lo tiene que dejar aquí y venirlo a leerlo a menudo, que es de lo que se trata, de que le tengamos aquí mucho, porque de nuestros, le he conocido hace muy poco, pero ha entrado en mi corazón y no va a salir, y en el de toda esta gente que está aquí y toda la gente que nos está siguiendo por streaming, pues ya sabe usted que nos ha atrapado a todos. Muchísimas gracias, y ahora, como siempre en el Ateneo, la palabra la tienen ustedes. Yo le aguanto para que no se canse. Es el mejor de los regalos y el único. O sea que... Y ahora, como siempre, la palabra la tienen ustedes. Si quieren decirle algo, es el momento. Nadie quiere... Bueno, gracias de corazón, usted lo sabe, por su labor pastoral. Y una pregunta, ¿cómo ve usted el futuro de nuestra iglesia en la vieja Europa? Futuro hay. Mire, el futuro hay, pero yo no, es que el futuro es hoy. El futuro es hoy y hay muchas cosas que estamos haciendo. Hay muchas cosas que estamos haciendo, hay muchos chavales entusiasmados en los grupos parroquiales, en las actividades que hacemos en nuestra parroquia, en las parroquias, en la diócesis.
Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo del futuro, es porque a veces pensamos el futuro, y entonces viendo el panorama, es que estamos viejos, es que ¿qué vamos a hacer? Vendiendo los conventos. No, o sea, Dios se encarga, pero es que el futuro es hoy, depende de hoy y depende de nosotros, o sea, depende de nosotros, de las ganas que le pongamos, o sea, de las ganas de que le pongamos a nuestro trabajo. Yo soy un fraile y miren, si el fraile o si el cura no está contento y no está animado, pues la gente tampoco. Entonces nos tenemos que animar, nos tenemos que animar, nos tenemos que animar y hay mucho, o sea, si nos animamos ya, o sea, si nos animamos ya y dejamos tantas cosas que a veces, o sea, que no, o sea, que no nos hacen bien, pues, pues es que vamos a tener un futuro maravilloso. Entonces no tengamos miedo, porque es hoy, el futuro es hoy. ¿Algún comentario más? Sí, mira, por favor. Buenas noches a todos. Yo, en nombre de la Cofradía de Costaleros de la Virgen del Carmen del Barrio Pesquero, que somos los que también sacamos a la reina de aquí del Carmelo, te quería, Alejandro, primero despedirme con mucha tristeza porque han sido unos años muy agradables contigo, nos has facilitado mucho el trabajo y no lo te queremos decir adiós, te decimos hasta luego porque seguro que nos encontramos en el futuro. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo sencillamente quería decirle al padre Alejandro, por si acaso con estas despedidas no hay ocasión de hablar más, pero públicamente quería hacer agradecimiento por todo, por cómo ha sido él en la parroquia. Pero se le conoce de muchas maneras al padre Alejandro, pero una de las maneras también, que yo a veces lo comentaba con Paco, por ejemplo, con la amistad que tenemos, son las homilías. O sea, al padre Alejandro se le conoce muy bien a través de sus homilías, por su sinceridad, por reconocer sus defectos, los que todos tenemos como persona, pero como el don de la palabra, cómo resumía el Evangelio y cómo te espabilaba muchas veces del asiento, ¿no? Unas veces salías más triste por cómo somos, pero otras veces siempre el mensaje era pues de futuro y de vivir la vida como él dice, ¿no? Entonces, a través de sus homilías se le conocía mucho a él y su fe y cómo transmitía él esta fe. Muchas gracias. Yo quiero decir y darle las gracias porque el convento lo ha hecho nuevo. El convento lo ha hecho nuevo, ha trabajado lo suyo y efectivamente ha traído a la gente. Ya la gente no venía, estaba vacía la iglesia, estaba vacía, 4 personas, pero muy poca gente. Y sin embargo la predicación de usted, del padre Fer, de todos es distinta, atrae, llega al alma, ¿no? Para el que no cree, si un día entra, yo creo que ha creído. Y para los que venimos, que somos pecadores, yo por lo menos, pues me llega al alma y me hace ser de otra manera distinta, ¿no? O sea, yo doy las gracias a todos por todo, padre Alejandro. Lo vamos a echar mucho de menos. Muchas gracias, Maru. Buenas tardes. Yo quiero agradecer, como tantos que estamos aquí y de los que no están, su presencia en Santander. El haber levantado la parroquia de los Padres Carmelitas, Parroquia del Carmen y Santa Teresa. Porque gracias a esta labor tan bonita, seguimos teniendo parroquia. Y usted no se va de Santander, se queda en los corazones de Santander. Muchas gracias. Que mire, quiero decir solamente esto, y es que a mí me decían, no, los cántabros son muy duros, y los cántabros muy duros, y yo, muy duros, pero es que a mí me han querido desde el minuto 0, desde el minuto 1, es que
Y yo puedo decir que, mire, que he visitado vuestras casas. Y a mí eso me da tanta... O sea, yo me metí en las casas. No a comer, bueno, también a comer. También a comer, pero me parece tan bonito que yo llego a veces en las comunidades, esas comunidades de vecinos que a veces uno sufre mucho por las comunidades. Hola, y entro tan tranquilo. Y eso yo pienso que esa es la iglesia. O sea, uno poder estar en la casa con el otro, y eso es tal vez lo que el Papa Francisco decía, pues de poder salir. Y, y gracias por abrirme no solamente el corazón, sino también las puertas de vuestras casas. Una señora en esto, bueno, he comido desayuno, comida, cena en distintas partes todos los días, y me decía una señora ayer, tú no te preocupes, vete a dormir que yo te despierto. Yo, no, que me quedo ahí dormido. Pero muchas gracias por tanto amor. Bueno, Fray Alejandro, yo estoy convencida que cada una de las personas que están aquí querrían agradecerte tu presencia y lloran por tu ausencia. Yo tengo que dar las gracias ya porque tenemos que nunca terminar si nos seguimos adelante, ¿no? En la hora. Y dar las gracias al vicario por haber estado aquí, gracias a don José Vicente, gracias Chabela, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, la gente que nos ha seguido virtualmente. Y gracias, Fray Alejandro, porque gracias a ti hemos tocado el cielo y nos has ayudado a todos a tocar el cielo. Millones de gracias. Muchas gracias.